Bienvenidos amigos de Contextos a una nueva entrega de su programa. En esta ocasión vamos a conversar con el amigo y asiduo colaborador del programa, Jean-Michel Carroix, un hombre de una vastísima experiencia en periodismo internacional, regional y sobre todo periodismo de zonas que nosotros no tenemos en el radar, como por ejemplo Irán, Medio Oriente, el Pacífico, etc. Y en este caso queremos que nos ayude, Jean-Michel, a entender primero qué es esta alianza que se ha formado repentinamente, porque no se había anunciado, de entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, que por sus siglas en inglés se llama AUKUS, que es Australia, United Kingdom, United States, y que ha implicado una importantísima crisis diplomática con Francia, que todavía no sé si está resuelta, no creo, porque esto ha implicado una alianza para oponer una capacidad naval y militar contra China, que es el que no se menciona, pero que es el destinatario de esto, en la zona Indo-Pacífica, es decir, el Índico y el Pacífico, pero que el que ha pagado los platos rotos ha sido Francia y la Unión Europea de paso, porque Francia sin la Unión Europea o la Unión Europea sin Francia son inconcebibles. Jean-Michel, ¿qué es lo que ha pasado y qué es AUKUS? Bueno, como tú lo acabas de decir, AUKUS es una nueva alianza. Bueno, nueva no, pero es la concretización alrededor de un contrato de venta de submarinos de propulsión nuclear, es importante decirlo, de fabricación de Estados Unidos, americanos, a Australia, lo que significó la ruptura de un contrato anterior del 2016. Del 2016 que había firmado el gobierno anterior laborista, y ahora es un gobierno conservador en Australia. El gobierno laborista había firmado un contrato de compra de submarinos convencionales. 12 submarinos. 12 submarinos por un valor de el primer valor era de $38 mil millones, que subió por las penalidades, los retrasos a más de 50 mil millones, y que había sido considerado y llamado el contrato del siglo, ¿no? para la industria francesa. Y entonces, evidentemente, la ruptura de ese contrato, de manera muy brusca, Francia, el mismo presidente y el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, dijeron públicamente que habían sido informados algunas horas antes del anuncio, ¿no?, del nuevo contrato con Estados Unidos, y eso, como tú lo dijiste, ha provocado una crisis, al punto la mayor crisis realmente entre Francia y Estados Unidos nunca había históricamente. Francia retirado su embajador de Estados Unidos Francia, en la historia. Inclusive Francia en la llamó, guerra de independencia el principal aliado de Estados Unidos fue Francia. Y eso fue realmente las palabras del canciller, sobre todo, porque Macron, el presidente, fue un poco más discreto, pero Jean-Yves Le Drian, que además es un bretón, que son personas muy fuerte, sí. Jean-Yves Le Drian habló de ruptura de confianza, puñalada en la espalda. Eso fue una cosa. Se calmó un poco la semana pasada con una llamada de Joe Biden a Macron y una discusión en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, Macron no fue. Macron no fue, pero había previsto no ir. Eso no fue realmente la consecuencia de la ruptura del contrato. Hubo primero una discusión entre Jean-Yves Le Drian, el canciller francés,
y Blinken, Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde Blinken le dijo que cálmese, que eso no es la amistad americana, sigue igual. Al principio los Estados Unidos trataron Francia un poco como un niño que hace una crisis, ¿no?, de adolescencia, que eso se va. Lo que en inglés llaman damage control. Damage control, exactamente. Francia ni siquiera retiró su embajador en el Reino Unido y hubo una declaración también Muy dura. de Jean-Yves Le Drian diciendo que Inglaterra, Reino Unido, era la quinta rueda del carroza, que realmente no había tenido un papel, que era puro oportunismo, pero eso, para verlo de manera un poco más amplia, como tú lo dijiste, la tela de fondo es China, ¿no? Esa guerra fría que no dice su nombre, que está creciendo entre Estados Unidos y China. Y de parte de Australia, el sentimiento de que evidentemente una alianza con Estados Unidos es más poderosa que una alianza con Francia frente a ese peligro chino que consideran creciendo. Del lado francés, yo creo que la actitud de las autoridades francesas fueron por dos razones, ¿no? Primero, por la ruptura de un contrato muy importante. Hay que saber que los beneficios de la venta de armamentos de la industria francesa sirven para costear en gran medida el arma nuclear, ¿no? Que Francia es una de las pocas potencias nucleares. Y evidentemente esa ruptura de ese contrato de submarinos es un problema económico, industrial, y también hay una ciudad que se llama Cherbourg, en el oeste de Francia, conocido por una película famosa, ¿no? Le Parapluie de Cherbourg. En esa ciudad vive realmente del Naval Group, que es la empresa francesa que construye esos submarinos, y eso va a provocar un desempleo masivo, ¿no?, en la ciudad. Imagínate. Esas son consideraciones franco-francesas, ¿no?, pero que evidentemente tiene su impacto en un año preelectoral. Ya Francia entró en el periodo preelectoral, las elecciones son el año que viene, y el tema más amplio, como decía, tema geopolítico, tiene que ver también con la confianza que pueden hacer los aliados a Estados Unidos. Sobre todo ese asunto de ruptura de contrato fue poco después de la derrota en Afganistán, en las condiciones que sabemos, donde los Estados Unidos no informaron sus aliados de la coalición que estaba presente, muy activo en Afganistán. Y realmente eso ha creado toda una reflexión, una discusión sobre la necesidad de finalmente reforzar o construir una fuerza de defensa europea propia, que es uno de los temas que Macron, el presidente francés, ha puesto en la mesa en Bruselas, en las discusiones europeas desde hace tiempo, la crisis de NATO, de la alianza NATO, de la OTAN. Y también, y ahora una interrogación muy importante con las elecciones en Alemania, porque no se sabe realmente. ¿No? Bueno, han ganado de 2 puntos. Sí. De 2 puntos. Yo vi ayer la distribución de escaños y parece ser que los socialdemócratas tienen 205 y los cristianodemócratas tienen 194. Sí, no, es una diferencia muy pequeña. Muy pequeña, y de todas formas ninguno llega al 50%. No. De todas formas va a ser un gobierno de coalición, y no se sabe todavía qué coalición va a ser, si va a ser socialdemócrata más
verdes más liberales, que es una opción, que podría ser una opción. Podría ser también los conservadores de la CDU con los verdes, con los liberales. Bueno, hay toda una serie de... Sí. Inclusive puede ser lo que llaman en Alemania la gran coalición entre conservadores Que está y socialdemócratas. en el gobierno todavía. Es decir, Los dos últimos de Merkel han sido de gran coalición. Es decir, hay todavía una interrogación sobre cuál va a ser la posición de Alemania dentro de esa reconfiguración un poco del desafío de defensa europea después de la ruptura del contrato australiano y de la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Sí. Hay un elemento que yo he reflexionado al ver esto, y es los intereses económicos y los intereses, diríamos, coyunturales de un país, en este caso de Estados Unidos, por hacer todo el cerco que sea posible contra China, incluyendo en la parte militar, se entienden. Es su política, es sus intereses, etc. Lo que yo digo es, estamos hablando, dice Francia, sí, en Europa, pero Francia es uno de los países con más presencia en el Pacífico, con más territorios dependientes de Francia en el Pacífico. Inclusive recordemos que los ensayos nucleares franceses eran en los atolones en el Pacífico. Hay, creo que son más de 300.000 ciudadanos de los, digamos, departamentos de ultramar en Francia que viven en el Pacífico. Y por lo tanto, Francia tiene una presencia geoestratégica en el Pacífico, sí, importantísima. Entonces, yo digo, son aliados en la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña, con, entre otros, Francia y muchos más. Son parte del mundo occidental que tienen el mismo interés de limitar quizá de formas distintas, pero de limitar la influencia de China y en menor medida de Rusia. Entonces, era imposible integrar a Francia en esta alianza con las consabidas consecuencias que hubiera habido, quizá una negociación, porque no es solamente el precio de los submarinos. Es decir, los submarinos franceses eran de tecnología clásica, diésel, es decir, de propulsión diésel, porque lo habían solicitado así, porque Australia es firmante del Pacto de No Proliferación del Nuclear. Sí. Entonces, es un tema muy importante que tú estás tocando, el tema de la proliferación nuclear. Inclusive aunque Nueva Zelanda está totalmente opuesta, y los otros países también. Es decir, y eso le da argumento a Corea del Norte, que inmediatamente después del anuncio de que Australia iba a comprar submarinos de propulsión nuclear, criticó el acuerdo diciendo que eso era una manera de acelerar, ¿no?, la carrera al arma nuclear en la zona Indo-Pacífico. Y yo creo que eso es un tema, aunque los Estados Unidos y Australia y Gran Bretaña subrayaron que no eran submarinos armados con armas nucleares, sino que era un asunto de propulsión. Pero eso quiere decir que van a necesitar uranio enriquecido, exacto, que es la puerta para llegar a las... es decir, es un argumento realmente muy débil. Yo creo que para ver un poco el tema, hay que ver que en esa región hay otros países importantes, como son, por ejemplo, Indonesia, sí, como son Malasia, como son Vietnam, países que de un lado están preocupados por la presencia creciente de China, inclusive esa multiplicación de islas artificiales que están haciendo. 17 portaaviones en construcción. Claro, ¿no? Eso evidentemente crea la misma India, ¿no?, que está
Entonces, pero al mismo tiempo uno no se puede olvidar que fue en esa región que nació el movimiento de los no alineados, ¿no? Sí. La famosa conferencia de Bandung, no sé si Sí, tú sí, habías sí. nacido. Sí, sí, no, quizás no me acuerdo si no había nacido, pero sí, lo he que fue estudiado y lo he visto. una conferencia muy importante. Fueron Egipto, Bueno, los países creadores Indonesia. del movimiento no alineados, en ese momento era Indonesia, era Yugoslavia de Tito, Sí, acuérdate que y Egipto de Nasser. Egipto de Nasser, era una serie de países que no querían meterse en el lío entre Rusia, la Unión Soviética en ese momento y Estados Unidos. Y todavía yo diría, esa historia tiene su peso en la región, como tú dijiste, por el tema de no proliferación de las armas nucleares y también por el hecho de que la cercanía a China, la presencia de importantes minorías chinas en todos esos países, que sean en Malasia, por ejemplo, bueno, sin hablar de Singapur o Hong Kong. El mismo Vietnam, Indonesia también tiene una presencia. Es decir, son países que evidentemente ven el tema de esa rivalidad entre Estados Unidos y China, que está ahora el tema geopolítico mayor, ¿no? del periodo actual, con mucha prudencia. Y yo creo que Francia, bueno, por esa misma crisis de los submarinos, puede jugar esa carta, ¿no? Y ojalá pueda llevar a Europa a tomar una posición de más prudencia en ese conflicto, evidentemente defendiendo sus intereses económicos, claro. Pero yo creo que eso va a depender mucho, como te estaba diciendo, de qué coalición se va a hacer en Alemania, si realmente la coalición que se va a instalar en el poder después de Angela Merkel va a tener esa voluntad de relanzar una construcción europea que a mi juicio es un contrapeso necesario en el juego geopolítico actual. Como todos saben, hace un año se concretó, o menos de un año, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí. Sin embargo, el gran problema de la Unión Europea es que, si bien ya el divorcio total se ha consumado con Gran Bretaña, el problema fundamental es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar de la cual forma parte Gran Bretaña, la fundó los Estados Unidos y todos los países europeos hoy en día forman parte, y que cuando se formó para contrarrestar posibilidades de confrontación o de conflicto con la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció hace 30 años este año. Rusia no tiene ni de lejos el peso que tenía la Unión Soviética en su momento. Pero todavía todos los países europeos no conciben una defensa propia, no digamos sin la presencia de Estados Unidos, pero ¿cuál sería la vinculación con la OTAN en este caso? Bueno, ese es el problema. Es un tema de reflexión. Acuérdate que el año pasado Macron, el presidente francés, habló de muerte cerebral de la OTAN. Sí. Una declaración que tuvo bastante repercusión y eso era un poco una manera de provocar un choque para relanzar la reflexión y la necesidad. Pero otra vez, con la salida, lo que tú decías, la salida del Reino Unido, que evidentemente está soñando de reconstituir esa alianza transatlántica con Estados Unidos, aunque los Estados Unidos son más prudentes sobre ese punto. Pero el Reino Unido, el United Kingdom, es la única otra potencia nuclear en Europa, aparte de Francia. Sí, y Rusia. Y Rusia.
bueno, Rusia es una potencia euroasiática. Sí. Pero la OTAN se constituyó y sigue siendo básicamente una agrupación contra la amenaza rusa, más Exacto. que la China, ¿no? Exacto. Inclusive se reactivó en momento como la intervención rusa en Crimea, por ejemplo, Sí. y todo el problema con Ucrania. Y los que más apoyan al fortalecimiento de la OTAN son los países bálticos, las pequeñas repúblicas que temen, ¿no? una invasión rusa en una reconstitución de lo que era la Unión Soviética poco a Bueno, poco. ellos ¿no? eran parte de la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, hay otro tema que es muy importante, Julio, que es el tema del Sahel, de la zona de África Central, donde hubo una reconstitución de una fuerza ligada a Al-Qaeda, que se llama Al-Qaeda en el Boko Haram. Magreb Islámico. No, Boko Haram, en Boko Haram Nigeria. está más al Nigeria. sur, en Nigeria. Pero toda esa zona del Sahel, es decir, la zona de los 3 países más amenazados por esos grupos yihadistas son el Malí, Níger y República Centroafricana, y Chad en menor medida. Y ahí hay un operativo militar francés que se llama la Operación Barkhane, que está tratando de mantener a raya de esos grupos yihadistas islámicos, y esas fuerzas francesas realmente no podrían actuar sin el apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos. Hay un apoyo no en hombres, no en militares, pero sí en términos de drones, de aviones que sobrevolan la zona, ese tipo de... Y eso fue también una parte que no se comentó mucho, pero que hizo que la crisis, diríamos, de los submarinos no llegó a más, porque Francia sabe que necesita ese apoyo de Estados Unidos en esa zona, y Estados Unidos sabe que necesita a las tropas francesas para evitar que esa parte de África sea un nuevo Estado Islámico, ¿no? Como lo fue parte de Siria y de Irak en un momento. Sí. Es decir, es otro tema que no se ha hablado mucho, pero que es importante también. Que tiene peso en la relación actual entre Francia y Estados Unidos. Sí. Pero finalmente, Jean-Michel, ¿qué va a hacer Francia con estos submarinos? Porque hay partes que están construidas ya. Sí, no lo va. Porque leí que hasta habría posibilidad de vendérselo a la India. ¿Tú crees que Dominicana está interesada? No, la India, nosotros no. La India sí, puede ser. Mira, acuérdate que precisamente cuando la crisis de Crimea, cuando Rusia invadió Crimea, Francia iba a vender unos barcos, unas vedetas de portahelicóptero, que por las sanciones que impuso la Unión Europea, sancionar a Rusia, finalmente se vendieron a Egipto. Yo creo que se fue, sí. Y yo creo que va a ser igual. Sí, se rompió el contrato y... Aunque, como te estaba diciendo, gran parte de la fabricación se iba a hacer en Australia. Es decir, yo creo que inclusive, yo no sé, no hay detalles sobre el nuevo contrato. ¿Perdón? ¿Cómo va a ser la nueva estructura? No sé, no hay detalles sobre el nuevo contrato. Y evidentemente va a retrasar la entrada en funcionamiento porque claro. Va a comenzar de cero ahora. Eso fue, hay un artículo que se publicó en la prensa francesa del ex primer ministro australiano que explica todo eso. Del laborista. Del laborista. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Jean-Michel Carroix sobre las implicaciones
¿Y qué significa la constitución de esta nueva alianza militar entre los Estados Unidos, Australia y la Gran Bretaña? Y particularmente la construcción de 12 submarinos que estaban contratados con Francia y ahora se rompe el contrato y van a ser construidos por los Estados Unidos. Veíamos cómo tú nos explicabas que habían otras implicaciones, verbigracia a lo del Sahel. Ahora, yo pienso que evidentemente Francia tiene un área de interés. Yo he visto que ellos han tratado de atraer a alemanes y a otros países europeos a la operación esta que están haciendo en el Sahel africano. Y entonces esa relación de Francia con la OTAN y con los Estados Unidos en particular siempre ha sido problemática desde la época de Gaulle, que retiró a Francia del comando unificado de la OTAN y volvió con Sarkozy, creo que fue. Entonces, las posibilidades de formar ahora, porque la reacción de la Unión Europea, de la presidenta y del comisionado de la Unión Europea y del alto representante de política exterior, puede decirse que fue tardía, porque no dijeron nada al principio. Inclusive Alemania todavía dice que los contratos no se deben romper, que esto, pero no ha sido con la contundencia y con la rabia prácticamente, aunque Francia lo ha hecho. ¿Podría esto implicar un impulso a la construcción, diríamos, no voy a decir un ejército europeo, pero de una alianza solamente de países europeos defensiva? Bueno, como te decía, eso va a depender mucho. Hay un problema con los países del este, que son muy proamericanos. Claro que sí, eso es... hay varios problemas. Los países del este, como tú decías, que son Polonia, Bulgaria, Hungría, que son más cercanos a Rusia y que tiene esa relación histórica las repúblicas complicada. bálticas. Está el tema de Alemania. Yo creo que el país clave va a ser Alemania. Si hay una coalición que impulsa, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Sobre todo Alemania, pero Europa en general ha sido una potencia económica mundial importante, lo sigue siendo, pero un enano geopolítico. Así es. Y militar. Militar sí, porque realmente aparte de algunas operaciones de tipo Francia en África, ha sido muy... se ha descargado sobre Estados Unidos básicamente para su defensa. Y lo dijo Trump con cierta realidad. Tiene que pagar más. Es cierto. Es cierto lo que decía Trump. Y estamos llegando a un punto, yo creo que para verlo de manera un poco esquemática, de declive del imperio de Estados Unidos, del imperio americano, de ascenso del imperio chino, pero yo creo que Europa está... Y de fortalecimiento de Rusia. De ambición, por lo menos cada vez más... territorialmente tiene mucha influencia, claro, y mucha presencia, y militarmente también tiene mucha fuerza. Solamente con 7.000 cabezas nucleares que tiene. Sí, tiene evidentemente... Y que Rusia es aliado de China, ¿no? en ese juego. Entonces, yo creo que el papel de Europa es de contrapeso realmente, de contrapeso para tratar de calmar ese juego que puede ser muy peligroso para el planeta, que puede tener, cuando uno ve, por ejemplo,
la urgencia, que para mí es la principal, la urgencia climática, ¿no? Esa amenaza real que pesa sobre la humanidad, ¿no? Que estamos hablando ya de nuestros hijos y ya no ni siquiera los nietos, estamos hablando de, bueno, tú has visto los últimos informes del GIEC, estamos hablando de 10 años, que ya el planeta se va, esos incendios, se habló mucho de la Amazonia, pero los incendios en Siberia, hablando de Rusia, son una cosa tremenda, que están estaba quemándose ahora en Siberia una superficie de territorio del tamaño de Holanda y Bélgica. Y Bélgica. Y eso tiene un efecto muy importante porque tú sabes que es una zona donde la subtierra está congelada. Sí, y los incendios, el permafrost se descongela y eso hace que hay una liberación de gases terribles que aceleran de manera brutal. La principal amenaza de la humanidad ahora mismo es el problema climático. Exacto, entonces estamos hablando de submarinos, de guerra, de tensiones. Yo creo que la humanidad, ojalá que la sapiencia, la gente se dé cuenta y los líderes, ¿no? Que hay que unir esfuerzos para enfrentar esa amenaza. Que Ahora hay una conferencia en Glasgow el mes que viene. En octubre. En octubre, noviembre. A nivel de jefe de Estado sobre la COP26, creo que es esta. 26, sí. Que se van y ya la situación no es tan difícil como cuando estaba Trump. Porque lo más llamativo de todo esto es que el candidato Joe Biden, del Partido Demócrata, prometió una serie de cambios y de volver, vamos a decir, entre comillas, a la normalidad a los Estados Unidos, que en el término interno de los planes sociales, las políticas económicas, los planes de rescate, de relanzamiento de la economía, lo está haciendo. Sí. Lo está haciendo y lo está haciendo de forma masiva. Pero en política exterior casi ha seguido con lo mismo de Trump, que es lo llamativo. Volvió a la OMS, designó a este señor, el que había sido secretario de Estado, como enviado especial sobre el clima. John Kerry. Sí, no, hay señales. Bueno, evidentemente el volver al Acuerdo de París sobre la COP21 fue una decisión muy importante y hay cosas, pero después de eso hay urgencia, Julio, que uno se dice, bueno, y eso depende de Estados Unidos, pero depende también de otros países muy importantes como son la India, son China, como son Rusia. Y yo creo que ahí es donde Europa está dando un ejemplo realmente. La agrupación europea va a ser el primer polo de la humanidad donde se va a reducir de manera drástica, ¿no? el uso de combustibles fósiles y eso yo creo que hay que seguir y hay que ayudar a otras partes del mundo a acelerar ese movimiento. Hablando de Europa, en los últimos meses, en los últimos 2 años, año y medio, se está dando un fenómeno interesante y es que los partidos socialdemócratas que fueron tan importantes en la vida europea desde el principio del siglo XX y que, diríamos, fueron artífices en el diseño del estado del bienestar y de diríamos, esa política social amplia y de redistribución que es característica de la mayoría de los países europeos, que habían desaparecido del mapa político en Europa, aparentemente están volviendo, porque
todos los países En Europa nórdicos del norte. ya están gobernados por los partidos 5 países nórdicos. están gobernados por los países socialdemócratas. En la península ibérica gobiernan 2 países partidos, perdón, el Partido Socialista Español y el Partido Socialista Portugués. Ahora en Alemania, el más votado dentro de las minorías, porque fue un 26%. 24.5. No, el socialdemócrata 26 y 24.1 los conservadores, que fue una caída brutal. 8 puntos. Sí. Y los socialdemócratas subieron poco, pero subieron. Y eventualmente, ¿qué pasará en Francia? Si vendrán el Partido Socialista de nuevo con una alianza distinta con los verdes, etcétera. Pero lo que quiero decir, hay un resurgimiento aparentemente de los partidos socialdemócratas en Europa. Sí, no, así es, sobre todo como tú decías en el norte de Europa. Y yo creo que y eso se ayuda debe mucho a la política medioambiental y a la política, digamos, de autonomía europea. Sí, yo creo que eso se debe sobre todo a bueno, porque en muchos países eso se hace en alianza con los partidos verdes, sí, que han subido mucho. Exacto. Es decir, la juventud está ya, hay sondeos donde se ve que más del 50% de los jóvenes están muy preocupados, están muy angustiados por ese tema del cambio climático y el mundo que se perfila, ¿no? En términos de... Y eso ha provocado un crecimiento de los partidos verdes que en general se han aliado con los socialdemócratas. Sí. ¿No? Y eso explica en gran parte ese crecimiento, ese regreso, ¿no? De la socialdemocracia. A mí me llamó la atención porque yo recuerdo hace 2 años era que ya no había casi ninguno en el poder. No, porque hubo una... Y hay que agregar los 2 partidos que están en la península ibérica, aliados directamente o indirectamente con los partidos comunistas. Sí. En el caso de España, Izquierda Unida y Podemos son... Claro. No, yo creo que como te digo, el fenómeno mayor, bueno, dependiendo también, hay también un crecimiento importante de la extrema derecha en países. Pero en Alemania ahora eso es muy interesante porque a pesar de la inmigración masiva que permitió Angela Merkel, sobre todo con la apertura a los sirios, más de 1 millón en un año. Sí. A pesar de eso, el tema del Islam, que es muy presente en la precampaña en Francia, la campaña anti-migrantes, anti-islámica, casi no tuvo importancia en Alemania, en la elección alemana, y el partido de extrema derecha, AfD, realmente bajó, sí, sacó 10.5, sí. Así que cada país tiene su característica un poco distinta, pero en general yo creo que los 2 fenómenos más importantes fueron en los últimos años, tendencia fue el crecimiento de los verdes y en varios países el crecimiento de la extrema derecha. Sí. En temas pero antimigrantes. Ahora se le agrega un nuevo ingrediente que vamos a decir, entre comillas, y muy limitado, todavía hay que seguir mirando, es resurgir de los partidos socialdemócratas. Lo cual, no es que yo piense que la socialdemocracia sea una solución a todo, pero es un signo positivo, sí, porque claro. La socialdemocracia trajo muchos cambios muy positivos en Europa, ya sea en Francia o en Alemania o en el norte o en el sur. En el sur, el problema de Italia, que el Partido Socialista desapareció, pero el que era comunista se transformó en socialdemócrata, que es el Partido Democrático. Yo creo que el tema, Julio, el tema de el cansancio, yo diría, es decir, el declive de la socialdemocracia tuvo mucho que ver con el aumento muy fuerte de la presión fiscal. La gente se cansó de pagar. Sí. Y en los países donde la corrupción no era muy controlada, como el caso de Italia, sobre todo el sur de Italia,
eso provocó, ¿no?, una crisis fuerte de la socialdemocracia, porque la gente decía, ¿y por qué vamos a pagar tantos impuestos si hay corrupción, que se roban dinero? El tema que conocemos bien aquí en Dominicana. Y en el norte de Europa, evidentemente, la misma cultura política que tiene que ver con el protestantismo por la religión, y los controles también institucionales, hace que la corrupción es mucho menor, ¿no? Acuérdate de la historia de esa ministra en Suecia, sí, que tuvo que renunciar porque había comprado un toblerón, sí, una cosa así, una locura. Como menos de $10. Que había ido a desayunar 2 veces con sus hijos. Con sus hijos. Pagado por el gobierno. Y era menos de $20, una cosa así, tuvo que renunciar. Tuvo que irse. Imagínate aquí. Aquí esto es otro mundo, otro mundo. Tenemos que ir a una pausa y ya volveremos en la parte final. Bien, amigos, continuamos con el programa, conversando con Jean-Michel, ya en este último segmento, Jean-Michel Carhois, sobre esta irrupción en la política internacional y en la geopolítica del Pacífico, el Indo-Pacífico, el Océano Índico y Pacífico, que es el mismo océano, pero que por ser tan grande lo dividen, de este acuerdo militar entre Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, llamado AUKUS, y que ha conllevado en el primer momento una crisis diplomática con Francia por la ruptura de un contrato multimillonario para construir 12 submarinos Francia a Australia. Hay un aspecto que en todo esto debe jugar también. Tú mencionabas a Corea del Norte, pero ¿qué papel juega, por ejemplo, una superpotencia económica como Japón, como Corea del Sur y Taiwán, con el otro ingrediente del sancocho que se está haciendo ahí, que es el tema del mar de China meridional? Sí, hay otra alianza que se llama el Quad. El Quad, sí. Pero es más económica, no es militar. Es más económica, pero tiene también, evidentemente, connotación geoestratégica contra China, ¿no? Sí. En el sentido de que está Japón, está la India, Corea del Sur, Estados Unidos y Corea del Sur. En el caso de Japón y de Corea, hay que no olvidar lo que fue las 2 bombas atómicas, sí, en Japón, que realmente eso ha marcado de manera muy importante tanto Japón como toda la región, sí, que explica esa voluntad de varios países de realmente prohibir, ¿no?, el desarrollo de una carrera nuclear en la región. Y más allá, el caso de Japón es que Japón no puede incrementar sus fuerzas de defensa más allá de cierto nivel. Claro, hay Japón constitucionalmente está impedido a rearmarse como se pide, y algunos países piden, sí, en el contexto de estas tensiones, que Japón tenga un papel más activo desde el punto de vista militar. Así es. Y el mismo caso para Corea del Sur, sí, que evidentemente ha tratado de limitar las tensiones con Corea del Norte, pero que vive bajo esa amenaza, sí, ¿no?, de permanente, están ahí y que necesita esa protección de la hiperpotencia americana. Con presencia. Con presencia. Tienen 30.000 tropas en claro, en Corea del Sur.
Ahora, Julio, yo creo que un tema importante que hay que tomar, que yo siempre, el tema demográfico. Yo creo que en la región, Japón es un país ya que ha empezado el proceso de envejecimiento de su reducción de la población, donde no hay reproducción natural de la población y donde hay muy poca migración. Y no Japón, hay actitud hacia la migración. No. Hay una... Ellos no quieren migración. Exactamente. Entonces, eso va a crear evidentemente, bueno, hay gente que dice, pero la robotización va a permitir... Yo creo que la robotización va a permitir en parte, pero hay límites. Claro. Yo creo que ese tema demográfico también hay que verlo en cuanto a China. China, por la política de hijo único que ha mantenido durante mucho tiempo, va a entrar, y ya está entrando rápidamente en un proceso también de envejecimiento de su población. Pero lo que pasa es que es tan grande. Claro, pero... Más de 1.400 millones de habitantes. Sí, pero si tú tienes una pirámide de edades donde tú vas a tener muchísimo viejo en 20 años y pocos activos, producientes. Sí. Es decir, yo creo que la fase de la hiperpotencia, China va a durar poco tiempo por esa razón demográfica, porque van a tener que financiar, porque son países donde solo lo hemos visto y lo vemos en Europa. Uno de los temas muy importantes de Europa es cómo hacer frente al costo de mantener una población cada vez más vieja en términos de salud pública, en términos de residencia, donde para cada persona de más de 90 años se necesita 2 y 3 cuidadores. Es decir, es uno de los sectores de empleo que está creciendo más rápidamente ahora en Europa. Y eso es un tema... Bueno, pero eso es casi un axioma. En la medida que un país se enriquece más... Hace menos hijos. Y por lo tanto tiene más viejos. Hay un problema demográfico, de natalidad. ¿Y dónde están las fuentes de ese reemplazo? Porque el mundo sigue creciendo, la población. No, y la única, la migración, India, claro. En Filipinas, para el caso claro. ¿Cómo se llama? De Japón, en Indonesia. Es ahí que están las poblaciones de reemplazo. Y por eso yo entiendo que hay tanta esta ideología anti-inmigración a nivel mundial. Claro, pero la realidad es esa. Y yo creo que Angela Merkel... Europa menos, porque Europa se ha acostumbrado a la plurirracial, ser países plurirraciales, aunque esencialmente blancos, pero hay negros, hay indios. Pero eso es nuevo, Julio. Yo estaba en Francia últimamente y estaba organizando archivos personales y encontré fotos de mi colegio. No había un solo. Y no había ni un negro, no había ni un árabe. Ahora tú miras el programa de televisión TV5 todos. Y cuando van a una escuela tú vas a ver que por lo menos son 20, la mitad no sé, pero sí, en ciertos barrios más de la mitad, sí. En la banlieue norte. Pero ya Francia es un país multiétnico. Sí. Y Gran Bretaña también. Y Alemania también. Sí. Eso ha cambiado muy rápidamente. Y evidentemente eso ha creado, como te decía, una fuerza de extrema derecha. Hay uno de los candidatos que no está oficialmente candidato, que se llama Eric Zemmour, que está haciendo toda su campaña sobre ese tema. El presentador de televisión. El único, sí, él se piensa como un Trump francés. Además, es judío nacido en África del Norte. Pero él es el más anti-islámico, antinegro que hay. No, un tipo xenófobo, es el único punto de ¿Y está creciendo? Ya tiene 11%. Está quitando votos a Le Pen, ¿no? A Marine Le Pen. Pues eso no está mal. Bueno, eso divide el voto. Eso divide, pero cuidado, porque eso puede ser peligroso también. Sí, bueno, el problema es que le quite a los partidos democráticos. Exactamente, mira lo de Trump, que había gente que decía, no, ese tipo nunca puede ser presidente de Estados Unidos. ¿Será reelecto Macron? Bueno, por el momento es porque el escenario. Él va a ser candidato. Claro que sí.
es el escenario, pero como te digo, Y sería lo lógico. Aunque la crisis económica en Francia y vamos a sanitaria... verlo. Bueno, el Partido Socialista está totalmente Liquidado. Liquidado no, pero muy poco Reducido. La derecha tradicional, ¿Y los lo que llaman verdes? los verdes han crecido. Hay una primaria, un proceso de primaria. Hay dos candidatos, uno que es más moderado, Okay. Jadot, Éric Jadot. y la otra es una mujer que es más radical, más de los ecologismo verdes, radical. más radical. Vamos a ver quién es el candidato o la candidata. Después, Y la derecha tradicional está dividida Les también. Républicains. Ellos no van a hacer una primaria finalmente. Se va a decidir en un congreso quién va a ser el Quizá candidato o la candidata. Es una encuesta, como aquí, que hacen encuestas. Hay ¿no? dos, los dos son Xavier Bertrand y Pécresse, que es una mujer que fue presidenta. Esos son los republicanos. Sí, del ex partido gaullista. ¿no? Sí, sí. Bueno, era una mezcla ahí de... Sí, bueno, el partido de Sarkozy, que fue el último presidente. Sí. La derecha tradicional, lo que llaman la derecha republicana, Sí. para diferenciarla de la ultraderecha. Sí. Pero ese crecimiento de la ultraderecha es preocupante. Y el tema básico es eso, ¿no? Aceptar el hecho de que Francia ya es una sociedad multiétnica, multirracial, ¿no? Eso Es así. A mí me sorprende las veces que he ido hasta en pueblitos pequeños, tú ves personas de origen extranjero, árabes, africanos, muchos lugares. En París yo me pasé, parte del mes de agosto, entonces que durante el mes de agosto los parisinos se van. Se van y vienen los americanos. Entonces, lo que se veía eran muchos migrantes pobres que no se habían podido ir de vacaciones, y en el metro, en el bus, en el tren, yo veía una proporción muy importante de migrantes. Bueno, vamos a esperar qué trae esta nueva alianza AUKUS, no solo para el Indo-Pacífico, sino para las relaciones internacionales. Hemos tenido una explicación bastante detallada con Jean-Michel, y vamos a ver qué hace Francia también a partir de este triunfo o eventual. Vamos a ver qué pasa en Alemania, que va a determinar también los movimientos dentro de Europa. Así es. Y ahí seguiremos viendo. Es un movimiento de incertidumbre, de que hay que reaposicionar países y estrategias, pero eso lo seguiremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias, Jean-Michel, y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes.